Hoy será un episodio totalmente especial y no porque los demás no lo hayan sido, sino que hoy vamos a tratar un tema que muchas veces nos cuesta trabajo entender, identificar y vivir. Hoy vamos a abrirnos a un mundo totalmente espiritual, vamos a tratar de abrir la mente, esta conciencia, nuestra visión espiritual y también que el alma se llene de mucha energía para que nosotros sigamos enriqueciendo nuestra vida. Y el día de hoy tengo a una gran invitada que se ha hecho del rogar más de una vez, que le dije por favor ya ve al foro, ya ve al podcast, sí, a ver qué día. Le mandé la invitación, el calendario y nomás no me daba respuesta. Pero conforme fue pasando el tiempo, la encontré y me dijo, ¿sabes qué? Mejor tú dime qué fecha, tú dime qué día y hoy es el día indicado. Hoy justo tengo a una gran mujer talentosa, a una personalidad que ha coordinado diferentes eventos, que ha estado atrás de los medios de comunicación. Es la primera vez para ella que está frente a cámaras, que comparte un espacio así y que hoy va a compartir su experiencia, parte de sus anécdotas, sus vivencias para enriquecer tu vida. Estoy con ¡Caro! Muchas gracias, Enrique. Y sí, muchísimas gracias por la invitación. No era de rogar tanto. Poquito, nada más muy leve. Pero algo que mencionaste es que sí, en algunos medios siempre he estado atrás, ¿no? Y entonces estar ya frente a pantalla en otra posición es como de repente complicado y difícil de aceptar. Pero muchísimas gracias por la invitación, por tu paciencia. Y yo lo veía él en sus videos, lo escuchaba y decía, qué bonito se escucha y qué bonita está la cabina. Entonces sí, así como me la imaginé. O sea, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias también quien está detrás de cámaras, porque también son importantes. Sí, somos un gran equipo, somos piezas fundamentales. Gracias también a Betty, que está siempre atrás de la parte de la producción, dirigiendo las cámaras, escuchando todo también lo que estamos platicando. Y créeme que es un gran episodio, porque aparte de que el día de hoy te toca estar enfrente antes de iniciar con este tema importante, porque hoy vamos a hablar de eso que está tan interno en nosotros y que muchas veces no lo queremos voltear a ver, y cuando lo volteamos a ver, ¡pum!, sí, se abre un mundo lleno de muchas historias, de experiencias, de vivencias, de anécdotas. Pero antes de tocar este tema, efectivamente, tú has estado atrás de todos estos medios de comunicación porque eres una gran coordinadora, has coordinado eventos, has estado en la gestión de proveedores, de conocer a diferentes personas, y una de las situaciones que te caracteriza es el hecho de las relaciones públicas. Carito, ¿cómo es que tú vas colocándote en la parte espiritual, pero dentro de los medios? Porque eso te jala. Totalmente. Sí, fue como muy complicado y puedo decir que fue un parteaguas en mi vida. Porque sí estaba yo no muy alejada de la espiritualidad. Digo, todos somos espirituales, traemos el espíritu, pero no como tan desarrollado, ¿no? Como esta parte tan escuchar. Pero de repente estoy en los medios, en otras cosas que nada que ver con lo que les vamos a contar más adelante. Y es un parteaguas porque empiezo a conocer, estoy en una radio 7 años y empiezo a conocer muchas personas meses antes de salirme, de renunciar, en esta parte espiritual. Entonces me decían, haces eventos holísticos, y yo así, ¿no? Llegaba el del tarot, llegaban astrólogos y yo así. Dios de mi vida, esto sí, no es para mí. Porque al final de cuentas, ¿sabes qué? Siempre he traído esta parte de religión. La abuela súper religiosa, la mamá, los hermanos, y de repente tú eres así de, bueno, pues estuve en tiempo, pero hasta ahí, ¿no? Eso es como buscar más. Entonces, recuerdo mucho, que en esta parte me desarrollé mucho en eventos, en relaciones públicas, en gerencia, en administración, y esta parte espiritual, pues, ¿dónde quedó, no? O sea, sí, yo decía, sí, soy muy humilde y buena onda y todo, pero a final de cuentas puedes ser muy buena onda con toda la gente que onda contigo, ¿no? Es esa parte donde no hace clic. Y recuerdo mucho que llegó una
persona que tú y yo conocemos, que a través de ella nos conocimos, Ángeles Macedo. Y entonces me dejaba las tarjetas así de, te vine a buscar la tanatóloga y así de, ay. ¿Qué quiere? Sí, así de, no, o sea, qué horror. No me esté chingando ahorita. Con ella. Y llegó el día así de, bueno, pues ya, dile tal día. Entonces llega y me manda, ¿tú eres Caro? Sí. Te imaginaba diferente. Yo soy la tanatóloga, Ángeles Macedo, y mira, tú vas a una demostración de constelaciones, tal. Ese fue el día. No, mira, no puedo decir así que me fregó la vida, porque no. Estuvo como muy padre ese cambio, pero de repente sí, el salir de lo que eres, de tus esquemas, es donde te truena, ¿no? Y te da todito así en la torre. Y recuerdo que ella me hizo una constelación con cositas que yo tenía ahí en mi escritorio. O sea, a partir de ahí, o sea, mi vida empezó a cambiar. Tomé muchas terapias con ella, constelaciones, hasta el bañito de plantitas y yo así, ¿no? A escondidas, porque ¿qué van a decir en mi casa? Además. Entonces, recuerdo mucho que ella me dijo, y siempre me lo ha dicho, el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y el maestro se retira cuando el alumno está listo para que tú también te conviertas en maestro. Y a partir de ese momento mi vida fue así de chin. O sea, empezar como en detallitos, en cositas, para voltear a verme, para decir, para saber quién era, porque además me destruyó completamente, pero así como me iba destruyendo, me iba levantando. Entonces hace rato comentábamos que la importancia de conocernos también. Y ella me enseñó a conocerme muy bien. Entonces, fue algo bien interesante toda esa parte. Se empieza a llegar mucha gente muy espiritual y los eventos ya no eran eventos de jazz, de repente, no, eran eventos holísticos. Eran eventos así de las feriecitas, de cosas. Iba conociendo yo a muchísima gente. Entonces, cuando decido renunciar, de repente fue así de, yo voy a poner mi radio. Corte A, estoy en un lugar totalmente holístico, espiritual, con mucho trabajo también encima de mí, muchos procesos que estoy llevando, pero a final de cuentas, durante 7 años que duré ahí, la vida me preparó para estar donde estoy ahorita. Definitivamente te lo has ganado, Caro. Sí. Son los maestros que guían cada paso, cada momento, y estás lista. De hecho, el espacio que nos platica Caro, ya formamos parte de una locación ahí, en Espacio Zen 1320, donde meditas, expandes y trasciendes. Y eso es el tema que vamos a tocar el día de hoy, y seguro que cada punto que vamos a ir tocando va a ir entrelazando parte de tu historia. Sí. Y el tema del día de hoy a desglosar es cómo tenemos este despertar espiritual, que muchas veces para las personas que tienen esta onda de la religión, de las creencias, de toda esta parte de adoctrinamiento de cierta manera, sí corrompe con los esquemas totalmente, claro, de lo que nosotros vivimos y sentimos como un despertar espiritual. Por ejemplo, Caro, ¿tú cómo fue ese despertar espiritual? ¿En qué momento dices, caray, creo que ya no soy la misma Caro, creo que estoy viviendo en otro pinche mundo, y empiezas a disfrutar de esto nuevo que te está pasando? Fue, mira, cuando dices el despertar y te hago las caras así, porque no puedo evitar mis ojos y mis caras, ¿no? Porque ha sido un proceso muy difícil. Obviamente cada quien lo vivimos de diferente manera, de acuerdo a lo que traemos y de acuerdo a el plan de nuestra alma que fue como acuerdos, ¿no? Entonces, esta parte de despertar espiritual llegó justo con Ángeles y se empezó a desarrollar así como cositas, pero yo creo que el parteaguas así total de decir y dedicarme al 100 fue cuando renuncio a la radio, renuncio a los medios, renuncio a la gerencia, renuncio a administración, renuncio a todo, y de repente es así de, pues es que ahora qué voy a hacer, ¿no? Quiero mi propia radio. Y dije, para la radio necesito esto, tengo otro proyecto. Y me acuerdo mucho que iba yo con una persona que estimo mucho, la que quiero mucho, que he vivido muchas cosas con esa persona y que ha sido uno de los maestros bien fuertes que he tenido. Y le decía, es que ¿por qué no tengo que ir hasta Coyoacán? Y llorando, ¿no? ¿Por qué tengo que ir a Coyoacán y hacer yoga ahí, hacer una meditación y sentarme en los sillones X, ¿no? En los cojines. Y de repente así la vocecita, ¿y por qué no lo haces tú? Y fue así como,
¿no? O sea, sí tengo que hacerlo. Pero en ese momento no era tan espiritual, por así decirlo. No había tenido como ese despertar así total. Fui muy consciente en muchas cosas, pero no dedicarme al 100, no renunciar como a algunas cosas por convicción, ¿no? Obviamente todo nos es permitido, pero hay cosas que dices, ya no me llenan, ¿no? Al grado de que me decía la última vez alguien, has de tener un montón de pretendientes, y yo así de no. Es decir, todos se fueron, mis amigos, pretendiente, de repente vibras en otra situación, estás en otro plano y es otro tipo de personas que te llegan. Entonces, yo creo que ese fue el parteaguas de mi vida, de decir, soy muy consciente en mis actos, en quién llega, el ser empático, en muchísimas cosas, porque además fue el dejar mi trabajo, que nada más era, bueno, me echo mi semanita, págame y hago también lo que me gusta. Pero ahora era llegar a un lugar nuevo donde no tenía yo tanto conocimiento, donde decía, pues para este lugar yo necesito gente. Y sí, bueno, y todavía me acuerdo que dije, si es que yo lo ponga, mándenme gente. Y el día de mi inauguración estuvo a reventar. O sea, yo no supe ni llegaba la gente con pastel, con ensaladas. Y yo así, ¿quiénes son? Pues es que nos invitaron. Y a partir de ese momento fue conforme empecé a ver que era el lugar correcto y lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero además, yo recuerdo que los primeros días me veía como una niñita llorando en una esquina, así, ¿qué voy a hacer? Y si es esto para mí, ya me arrepentí o algo, ¿no? Y me acuerdo mucho que Ángeles me dijo, agarras a esa niñita, así, la adulta Carolina, agarra a esa niñita y la saca del miedo y se afronta a todo lo que tiene. Entonces, ese lugar ha sido un crecimiento también para mí. O sea, fue como algo bien bonito que de repente llegaba la gente, yo te traje las flores, o te traigo el papel, o te traigo tal. Entonces es todos los días confirmar que estoy en el lugar correcto. Y el parteaguas fue renunciar a todo eso, empezar algo nuevo y no solamente en físico, ¿no? En la materia, sino también en mí, en quitar muchos esquemas y seguir chambeándole. Y todos los días te aseguro que llega algo y así de, te veo rara. Y así de, no me siento rara. Sí, a ver, platícame. Y salen cosas de pasado, cosas así bien raras, que es todos los días trabajarle en mí. ¿Cómo puedes olvidarte de algo, ¿no? ¿Cómo puedes olvidarte de ti si todos los días estás viviendo esas experiencias? Y eso tiene que ver con el hecho de cambiar, de despertar, sí, de ver las cosas de diferente manera. Hace unos episodios vino también Rebeca Medina, sí, de Ananda Vida, de los aceites esenciales y todo este rollo. Y me dejó una frase muy importante ella, que dice que cuando nosotros buscamos el cambio, queremos hacer algo diferente y no estamos vibrando, porque imagínate, llevas tantos años de vivirla mal, pasarte mentándole la madre a medio mundo y llegas a una parte de tu vida donde dices, ya no le quiero mentar la madre a nadie. Quiero mejor agradecerle, bendecirle, que le vaya súper bien, ya no enojarme, pero de repente el modo enfermo emocional se queda así en shock, porque es que no, tú no estás vibrando de esa forma. Y entonces empiezas a ver, a mí me pasó con Ángeles. Cuando llego yo a su consultorio, yo sí le insulté, la neta. Todos la odiamos. La neta, yo sí la odié. Ángeles te odiamos en la primera, segunda y tercera cita. Todos, creo que todos tus pacientes, o la mayoría. Sí. Porque te empieza a decir cosas que tú dices, güey, no, o sea, la neta yo ni soy así, ni soy yo el responsable, y no todos son culpables menos yo. Sí. Y cuando te dicen, no, es que tú eres responsable de esto, dices, no. Y te enojas y ya no quieres regresar. Dices, no, pinche vieja loca, ¿no? Tanto que me la recomiendan. Pero cuando te das la oportunidad de abrir un espacio en tu corazón y en tu alma, hay un despertar bien fascinante. Y también me sucedió, ahorita que me acabas de contar eso, yo cuando empecé a ir con Ángeles a terapia, me dijo, ¿quieres cambiar? Sí. Pero estás dispuesto a que muchas cosas de tu vida van a empezar a cambiar. Y yo, pues, ¿de qué estamos hablando? Y vemos, primero, ¿no? Primero dime qué va a cambiar. Y yo te digo, sí, no. Me dijo, ¿estás dispuesto? Dije, pues sí, ya estoy acá, ya. Pues ya qué, ¿no?
Pero efectivamente me empecé a quedar sin trabajo, sin amigos, esta parte familiar, porque también la familia te hace choques bien fuertes emocionales y de repente sientes que te quedas sin nada. Sí. Pero no, es desde ahí un despertar de la conciencia. Y de hecho hay unos puntos, Caro, que de este tema puntualicé. Y cuando tú estás en un despertar espiritual, dicen que eres más consciente de tus pensamientos y emociones. Y sí, porque cuando te enojas ya sabes de dónde viene. Sí. A cuando nada más te encabronas porque pasó la pinche mosca, porque ya se te atravesó el coche, porque le vas mentando la madre a medio mundo, porque se te hizo tarde. Pero cuando ya eres más espiritual, emocional, energéticamente, dices, no, a ver, espérate, ya me está rebasando la emoción, ya me estoy encabronando, necesito bajarle y ver de dónde viene esa emoción. Si eres más consciente tú de tus emociones y de tus pensamientos. Lo que le sigue. ¿Sabes qué? Al inicio cuesta muchísimo trabajo. O sea, la realidad sí es cierto, aceptar quién eres con tus partes oscuras. Híjole, yo me acuerdo muchísimo que llegó una chica, ya que tenía yo espacio, y ella daba una terapia. Y entonces le dije, me dice, ay, ¿no te ha pasado que te quieres aventar? Y yo así de sí. ¿No te ha pasado que quieres inventar madres? Y le digo, sí, yo muy seguido, ¿no? Entonces me dijo, eres una neurótica declarada. Y yo así de, no, porque no me han dado el diagnóstico, ¿no? Pero entonces yo todo el tiempo, desde que me conozco, he hecho así de, yo no quiero ser la neurótica, la celosa, la enferma, la tóxica, la que ve cosas. O sea, dije, no. O sea, yo me niego a hacer eso. Pero de repente, ¿sabes qué? Ella fue muy clara y me dijo, es que esa es tu parte oscura y la tienes que aceptar. Tu esencia tal vez es neurótica, ¿no? Y entonces me quedó así como muy claro de, pues sí es cierto, hemos trabajado tanto en tantas cosas que a veces las que no tienen como, yo creo, siento como tanta solución después de tantas terapias, de tanto que trabajas, a veces son nuestras partes oscuras. Y entonces tenemos que aceptarlas y decir, bueno, sí tengo un mal genio, pero entonces estoy equilibrando, ¿no?, con otra cosa. O sea, estoy trabajando para que esto disminuya, porque entonces ahí está el equilibrio y la dualidad. Si no hay oscuridad, no hay luz. Entonces también es aceptar la parte oscura, y me decía, acepta que eres una pinche berrinchuda, así me lo dijo, y acepta que eres una pinche enojona. Y yo así, sí es cierto, ¿no? O sea, pero ¿qué vas a hacer para que no se destape y explotes y hagas y deshagas? Entonces lo único que tienes que hacer es aceptarlo, abrazar tu parte oscura, entonces compensas con luz. ¿Y qué es, no? ¿Qué tendrías que hacer? Y es cuando eres consciente y dices, sí es cierto, o sea, soy esto. Tal vez me es muy difícil cambiarlo o no se puede cambiar, pero es así de, ya sé que esto me va a enojar, espérate. Y a eso influye mucho que tu niño interior, que los ancestros, que la energía, un chorro de cosas. Pero lo que decíamos hace un ratito, la ventaja o lo que, la importancia más bien de conocerte. O sea, si conocerte al 100, que es lo que hizo un trabajo muy padre Ángeles yo creo que con nosotros, ¿no? El conocerte también, que dices, esto no es mío, sí puedo controlar esto, soy muy débil en esto, mejor ni le muevo, ¿no? Entonces hay cosas en las que sí eres tan consciente para también no perjudicarte y perjudicar a los demás. Entonces sí ha sido un trabajo bien duro, y yo me acuerdo que todos los días lloraba. Así, todos, yo no quiero ser eso, tal. Pero en la medida que empiezas a negarte de lo que eres, pues ya valiste, ¿no? Porque más está. Entonces, sí ha sido un trabajo difícil, ha sido un trabajo de mucha conciencia en cada cosa que hago. Obviamente consciente en la parte de, pues no explotes, pero en la otra también pon tus límites. Puedes disfrutar. Apenas leía una frase muy padre que decía, no seas tan espiritual que te olvides de tu experiencia humana, ¿no? Entonces sí es cierto, en esta vida yo creo que el punto así medular es el equilibrio y esa dualidad, esa oscuridad y esa luz. Tiene que ser, es el complemento, Caro. Todos tenemos esta dualidad. Uh-huh. De hecho, ahorita que hablas de obscuridad, yo también cuando hice un proceso pues terapéutico y uno busca cuando anda ya de la jodida, siempre buscas en dónde refugiarte, sanar.
Y llegué a un lugar de puras mujeres, que yo siempre lo he mencionado y no me da pena, porque formé parte de los grupos de familia Al-Anon para familiares de enfermos alcohólicos. Pero eran puras señoras. Entonces dices, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué hago aquí? Pero supe qué hacía ahí cuando me llevaron a una meditación profunda, cuando hacen ahí como su quinto paso, que yo ya no lo terminé. Me metí a una meditación tan profunda, Caro, y ahí es donde me di cuenta que empecé con un despertar espiritual, porque me metí tan de lleno a la meditación que haz de cuenta que yo iba bajando como un elevador de la parte de la luz hasta la oscuridad. Cuando llego yo a la oscuridad, me veo yo de niño, pero en un cuarto oscuro, y me empieza a dar miedo. Y al fondo veo cómo está Enrique chiquito arrinconado en una sala de hospital. Y yo, de la desesperación, empiezo yo a toser, me empiezo a quedar sin aire. Obviamente las demás estaban en la meditación. Me sentí muy mal, o sea, yo me sentí pésimo. O sea, la verdad dije, no, vámonos, no sé qué tipo de brujería es esto, vámonos. Pero ya cuando empiezo a ser consciente, lo que no era... pues dentro de mi parte consciente, empiezo yo este trabajo con Ángeles. Y Ángeles Macedo me dice, a ver, te voy a llevar al lugar donde ya identificaste. Y es a donde yo no quería bajar, a donde yo no quería ver a ese niño que se quedó abandonado en un hospital, que así yo me sentí, no es que me hayan dejado abandonado, sino ahí te sientes. Y cuando empiezo ese despertar espiritual, Caro, me pasó algo bien curioso en este espacio, porque antes aquí era mi oficina. Y en la parte de atrás tengo yo lo que es la cabina de radio. Entonces yo me meto a la cabina de radio, empiezo a hacer meditación y tengo este cristal que ves aquí. Cuando yo me paro de frente, veo a alguien acá de este lado. Yo estaba del otro lado de la cabina y yo veo a alguien aquí parado. Y entonces sí me quedé así, ¿no? Dije, ¿qué pedo con esto? No me dio miedo, pero haz de cuenta que era como una persona adulta enojada. Y me paro y haz de cuenta que el reflejo daba a la misma persona. Y yo dije, ¿qué onda, no? ¿Qué hice o qué? Y ya cuando vuelvo a hablar con Ángeles me dice, no, dices que es esa parte oscura. Tu parte oscura no quiere cambiar. O sea, él quiere vivir en la oscuridad, ¿no? Pero tú, como ya empiezas a tener esa sanación emocional y empiezas a ver la luz, también es esto. Sí, acepta de dónde vienes, por qué vienes así, por qué actúas de esta manera, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué responsabilidad vas a tener? Y por eso hay otro punto, que cuando nosotros somos ya personas que vivimos o tratamos de ser más espirituales, dice que debemos de enfrentar a nuestros miedos y debemos de salir de nuestra zona de confort. Para mí es impresionante cuando tú dejas todo esto y te vas a espacio Zen 1320, totalmente fuera de tu zona de confort, Caro. Exactamente. Ha sido un mundo también de muchas experiencias y despertares para ti. Sí, sí, yo recuerdo que en esta parte de que me veía, yo veía así todas las mañanas. El día de inauguración fue así de, ajá, ya, me voy a mi casa y sí, tengo que abrir al otro día. Si no tengo gente, si no tengo terapeuta, si no tengo nada, ¿no? Entonces me apegaba mucho a lo que aprendí durante esos 7 años en la radio, en la gerencia, y dije, bueno, pues sabes armar eventos, pues empieza, ¿no? Y en esa parte va llegando gente que me decía, es que vi en redes, y yo recuerdo que llegó una chica y me dijo, ella empezó a dar yoga, y le dije, es que Alejandra, yo no sé para qué estoy aquí, y me dijo, yo tampoco, pero te apuesto que más adelante va a ser así de, ya sé por qué puse espacio C. Y entonces me dijo algo bien bonito que nunca, yo creo que lo voy a olvidar y lo voy a recordar todos los días que de repente me siento vulnerable. Y me dijo, qué padre que hayas hecho un lugar para tu sanación y para sanación de alguien más. Entonces eso fue así como de, chin, pues sí es cierto. Entonces, esta parte de platicar con ella, de saber que tener esa certeza de sí, o sea, yo estoy aquí por una razón y el lugar también está por una razón. Entonces fue un preámbulo de ahí totalmente diferente a todo lo que estoy haciendo, y esa zona de confort se fue así de
O sea, aprende, o sea, te enseñé durante 7 años, porque además se dice que lo que te llega es porque ya estás preparado, ¿no? Para tenerlo. Entonces yo dije, sí, es cierto, esos 7 años fueron para estar aquí, ¿no? Independientemente de todo lo que sucedió, yo estuve ese tiempo y puedo hacerlo aquí y donde sea, ¿no? Y recuerdo mucho que cuando yo le platiqué a esta persona, le dije, ¿por qué no me frenaste cuando te dije que iba a poner eso? Y entonces lo que me contestó, me dijo, porque tiene los contactos, porque sabes cómo mover las cosas, sabes cómo emprender un negocio, porque eres bien chingona. Y yo así, bueno, me voy a agarrar por esa línea, ¿no? Entonces, sí, de repente fue así el tambaleo de, chin, ¿sí estaré bien o no? Entonces, salirme de esta zona fue, no tanto como duelo, porque yo lo estuve procesando durante algún tiempo, había tardado en algunos meses, pero era la confirmación de, entre más tenía cerca la fecha para renunciar, más me llegaban personas holísticas. Y yo, ay, ¿no quieres que te haga una terapia de tal? O yo así de, bueno, pues sí, échale, ¿no? A todo. Y fue como no caer en blandito, sino también estar como protegida. Entonces, a mí me queda claro que cuando las cosas son para ti o los lugares o nuevos trabajos o algo, es porque realmente también lo pides, ¿no? Y es para ti. Y entonces hay gente que te respalda. Yo siempre les decía el día de inauguración, son angelitos que vinieron a ayudarme y a sostenerme, porque yo creo que sola, si no hubiera podido. Entonces, sí es bien difícil cuando te sales de algo que estuviste durante muchísimo tiempo. Es bien complicado. Y algo totalmente nuevo, espiritual y físico, fue así como de por te digo que estaba yo llorando en las esquinas porque yo no sabía cómo manejar todo eso, ¿no? Entonces, mucha gente llegaba y me decía, ay, ¿tú das las terapias? No doy las terapias, pero pronto, espérenme, ¿no? Pero ha sido una experiencia bien padre y puedo decir que el salirte de repente sí da como mucho miedo, y toda mi vida me acuerdo que Ángeles decía, sí, eres miedosa, y me decía, vamos de un pasito y nos regresamos, porque todo el tiempo me daba miedo. Ahorita ya cambió mucho las cosas, ¿no? Porque obviamente estás más segura, porque conoces, vas sanando, pero todo el tiempo recuerdo mucho que era mucho miedo, y aún así me recuerdo haciendo las cosas, así de, pues vas, adelante. Y yo creo que ese miedo ha sido para mí no una debilidad, ha sido una fortaleza en la que me ha salvado de las fiestas que te dejan ahí botada, de una infinidad de cosas. O sea, yo creo que ese miedo para mí fue el trampolín y el decir, aviéntate, pero también fue el de cuidado, ¿no? Ahí no te metas. Entonces, también aprendemos, yo lo veo ahorita, lo que sucedió ese tiempo con el miedo. Y lo agradezco profundamente, pero era así de la temblorina y el llanto, y aún así de aviéntate, ¿no? Yo creo que es una alarmita o es una banderita en la que los que nos están escuchando, yo creo que todos tenemos miedo en su debido momento, pero es agarrarlo así con todo tu corazón y así de aviéntate, ¿no? O sea, no te puedes detener por algo que también te está frenando. Y si nos detenemos como el miedo así de, pues ni me voy a mover, estás frito. El punto es hacerlo, ya después así de... Yo recuerdo mucho a este chico, el que ha estado siempre apoyándome y todo. No, es que tengo miedo y tal. Y me decía, respira. Y yo decía, no, respira, chingada madre. Resuelve y después lloras, ¿no? Y entonces él fue mi primer maestro de respiraciones, porque sí, o sea, te vas a hiperventilar, respira, chingada madre. Y yo así de, ya estoy respirando, ahora sí llora. Y yo así de, no, ya lo solucioné, ya lo resolví. Entonces, ahorita lo veo y sí hay como ciertos miedos, pero también es abrazar y decir, eso me salvó la vida, previno un montón de cosas, pero también me ayudó mucho a pues, órale, aviéntate. Y es tu trampolín, yo siempre lo he visto. Lo que sucedió es 1 año y medio que yo renuncié, fue el miedo, el confort fue el trampolín para descubrir que puedes hacer muchísimas cosas sola desde tu intuición, ¿no? Porque nadie más lo hizo más que así de, bueno, tía, con lo que aprendiste. Y entonces lo aprendí súper bien, donde ahorita estás, donde estás parada, donde estás ayudando a muchas personas, donde llega gente a buscar esa alternativa.
de sanación, de buscar otras oportunidades de crecimiento personal, espiritual, emocional y que también enriquecen nuestra vida. Ustedes quédense con nosotros, no se nos vayan, vamos rápidamente a un refill. Ustedes pueden tomar café, agua, tequila, lo que quieran acompañar este episodio. Está muy bueno porque estamos hablando de estos despertares espirituales. ¿Y tú has tenido alguna vez algún despertar espiritual? Y lo que acabas de ver es solo una parte de lo que tiene Espacio Zen 1320, donde meditas, expandes y trasciendes. Y si tú quieres buscar más información para acercarte a este lugar, ver los talleres, los cursos, las conferencias y ver otra oportunidad para enriquecer tu vida, para sanar emocionalmente y también para abrirte a un mundo totalmente espiritual, recuerda seguir las redes sociales de Espacio Zen 1320. Carito, ¿en qué plataformas te pueden encontrar? Instagram, Facebook, ¿cuáles son las plataformas digitales que más utilizan? Facebook, Instagram también, pero no tanto en Instagram. En Facebook subo todos los talleres, todo lo que va a haber es Espacio Zen 1320. Pero nada más es 1320 como si fuera ahora 2 puntos. Entonces es la primera opción. Gracias. Ay, qué bueno que hay un lugar así para llegar. El día de la inauguración recuerdo que me hiciste la invitación porque sí, oye Enrique, mira que la inauguración, que no sé qué. Y yo le dije, ¿no? Pues sí, mira, tanto. Ahí va a balconear. No te va a balconear, no. Pero fue una tarea que a mí también me dejaron. Porque pues alguien me dijo, dice, es que Carito se tiene que acercar a pedir ayuda. Y a veces es lo que nos cuesta trabajo, acercar a pedir que alguien nos ayude. Y a mí también me ha pasado, Caro. Sí. Antes de que yo hiciera muchos cambios en mi vida, el hecho de que alguien me ayudara, híjole, yo quería hacer todo. Y si las cosas no salían como yo quería, estaba mal. Todo estaba mal y eso es una de las cosas que me ha costado mucho trabajo. Te toco este punto porque también cuando tenemos este cambio y este despertar espiritual, se dice que somos más condescendientes y empáticos con nosotros mismos y con los demás. ¿Qué tal, Carito? ¿Cómo ves ese punto? Es el peor. Sí. Sí, fíjate, de repente queremos controlar todo, ¿no? Y yo puedo hacer todo, yo quiero hacer todo y también la pena y no tengo esto y tal, ¿no? Pero yo recuerdo, no hace mucho, que ha habido personas muy allegadas a mí que de repente son muy groseras y muy de... Entonces es así de, ¿cómo no le miento a la madre, no? O ¿cómo no le digo o le pongo un hasta aquí? Y ha sido bien complicado porque puede ser empático, pero la otra persona, ¿no? O sea, tú puedes ser responsable de ti, pero de la otra persona, ¿no? Y entonces yo creo que también sí es, yo recuerdo mucho que conozco una persona y de repente empezó a decirme, todos los que están aquí deberían de conocerte y conocer a la verdadera Carolina. Y yo así de, a ver, no, espérate. Me tomó 2 años de terapia, no sé cuánto de dinero, como para que vengas y me digas quién soy y quién no soy, ¿no? Entonces, y también lo pensaba, dije, pues tendría que ser yo bien fregona para engañar a todas estas brujas que saben de energías y que con verte dicen tal, ¿no? Dije, no, pues qué fregona soy para engañar a todas. Entonces, de repente, ahorita que he avanzado un poco más en controlar muchas cosas, en ser consciente de muchísimas cosas, no tanto ni controlar, ha sido bien padre porque es ahora redescubrirte y cómo poner límites. Antes podrías poner límites, se podría hacer la ley del hielo y 1000 cosas, ¿no? Pero de repente es así de, ¿cómo le pongo el límite sin ser grosera? Y recuerdo mucho que el amigo de esa persona me dijo, tú que andas en todo este camino, deberías de ser la que baje la guardia. Y yo así de, no, a ver, espérate, ni cuando anduve en el camino, ¿no?
Entonces, es bien complicado. Puedo ser empática y puedo sentir lo que la otra persona trae y ayudarla, pero a medida que ellos también deciden. Pero si también la gente llega como para fregarte, es así de no. Es algo que no podemos permitir, andes en el camino a la religión o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí ha sido muy complicado el poder entender a las otras personas, más cuando te tratan de lastimar, porque deliberadamente lo hacen. Si llega una persona, y que me ha tocado mucho, que llegan muchas chicas así muy dolidas, que han sufrido mucho de infidelidad, todo lo que tú quieras, y realmente se acercan y es de, échame la mano, no traigo tal vez dinero, te pago, no sé, con unas naranjas, lo que tú quieras. Es así de, puedo serlo empática y lo puedo entender, porque también no podemos negar toda esta parte, ¿no? Del poder ayudar y ver cómo han salido así diferentes, pero cuando alguien llega y te llega directamente a ofender y a decirte es así de, no puedo ser empática contigo, no puedo doblar las manitas, ni puedo ceder, ¿no? Yo creo que es algo que también la gente lo sabe y aún así te prueba y te dice, sí te quiero fregar. O sea, si va por ahí, es no. Y recuerdo que me decían, no, pues si eras mamón, ahora estás más mamona porque ya no le hablas a nadie. No es que no le hables, es que ya no se me acercan, ¿no? Pero también es poner ese límite, por muy espiritual, por mucho de lo que tú quieras, no puedes permitir que rebasen como esa línea. Puedo ser empático, puedo entender tu proceso así de, bueno, no te miento la madre, no te digo más, me doy la vuelta y me voy para no ofenderte, ¿no? Y no engancharnos. Pero, y puedo entender lo que traes. Alguna vez alguien me decía que tu parámetro de espiritualidad y cómo evolucionas sea la gente que te rodea, ¿no? Ese es tu parámetro. Entonces yo de repente, ¿por qué se me acerca este tóxico, lo que tú quieras, ¿no? Pero también es como poner a prueba tu temple, tu a ver, bájale, ¿no? No te enganches con esa persona. Y podemos entender y puedo entender la historia que trae esa persona, pero si también tiene todo sobre la mesa para que lo podamos ayudar y aún así voy a fregar porque quiero y puedo, pues es tu problema, enrédate tú, pero yo hasta ahí. Y eso que tú tocas es bien importante, porque el hecho de ser condescendientes, que a veces nos cuesta trabajo, o en mi caso personal, me ha costado trabajo ser condescendiente, porque cuando vienes de una vida rítmica, de una vida donde el maltrato lo ves normalizado, sí, donde vives en una situación complicada emocionalmente, donde te hacen sentir culpable todo el tiempo y buscas cómo relacionarte con gente así, el hecho de salir y tratarte amorosamente, comiendo bien, durmiendo bien, tomando agua, sintiéndote la persona más importante del mundo, cuesta trabajo. Sí. Pero también el hecho de marcar los límites, y a mí me pasa mucho en el trabajo que también tengo, aparte de estar aquí en el foro, tengo un trabajo donde tengo contacto con las personas. Siempre he tenido el contacto con el público, pero aquí es atender a las personas. Y hay situaciones que sí se salen de tu control por completo, pero porque no se quieren hacer responsables los demás. Sí. Entonces a mí me vale madres, tú resuélveme. Pero no, o sea, el hecho de que tú tengas una espiritualidad, también identificas y dices, a ver, esto sí lo permito, pero esto sí no. Porque esto no es mío, esto no es mi trabajo y tú también tienes chamba y por eso te pagan. Entonces hazlo, pero es esta forma de bajarle tú a tus niveles, pero sí poniendo un límites. Y a veces el límite que tú lo pones, la gente que no está acostumbrada lo siente como una agresión. Una agresión que a veces sí impone mucho. Y para quienes nos están escuchando y nos están viendo y estamos hablando acerca de espiritualidad, queremos sí contextualizarlos un poco. La espiritualidad no nada más es el hecho de si es creer en un poder superior, si es creer en tu Dios, en la religión que tú profeses. Sí tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo conectas, pero también va más allá. Un mundo espiritual y despertar espiritualmente es cambiar el ritmo de vida que tú llevabas. Si tú te pasabas la mayor parte del tiempo maldiciendo, mentándole la madre a medio mundo, hoy haces un cambio y dices, hoy quiero ayudar a los demás.
hoy ya no quiero fregarte, hoy ya no tengo ganas de estar peleando contigo todo el tiempo. Veo la manera de cómo ayudarte, de cómo contribuir, de cómo quizá tu lugar de descanso, que es tu recámara, o tu lugar de trabajo, tu oficina, cómo adaptarlo. Porque también tiene que ver con eso. Las plantas, la tierra, el aire, el fuego, los elementos. Sí, Dios, o sea, tiene mucho que ver con eso. Pero no todas las personas están preparadas para vivirlo y para sentirlo. Porque si nosotros lo vivimos desde una religión, todo lo demás se sale de contexto. Entonces sí es importante el hecho de tener consciente que el despertar espiritual tiene que ver también con nuestras emociones, con nuestra empatía y con descubrir que debemos de agarrarnos de dos cosas. Yo así lo veo, Caro. Sí, de una parte divina, que es la luz, que es Dios en mi caso, pero también agarrarme de la parte humana, que son mis emociones, y que no están peleadas, y que es justo hacer esta dualidad entre la oscuridad y la luz para sanar y para transmutar y para trascender y para transformarnos. Por eso, en un punto muy importante que de este tema es que dice que te sientes conectado con tu intuición y confías más en ella. Y yo pienso que sí. Cuando ya eres más espiritual, tu intuición te lo dice. ¿Por qué? Porque te dice, este güey te va a jugar chueco, aguas. O esta chava te va a poner el cuerno. O ¿sabes qué? Como que este negocio no te va a funcionar. Porque aquí viene el interés económico. Sí empiezas a ser más intuitivo. En tu caso, Caro, ¿te ha tocado tener esta intuición con las personas que llegan a tu negocio? Sí, es algo como muy, muy padre y que lo agradezco. Yo creo que todos traemos la intuición, pero de repente no le hacemos caso. Y es así de, no, quién sabe por dónde. Entonces, en este caso yo recuerdo mucho que es así de, pues yo no conozco a nadie, o sea, más que a los poquitos que tuve de mis contactos. Y entonces empezó a llegar mucha gente, oye, quiero dar terapias, oye, no sé qué, no sé qué. Y era así de, no, sí, no. Y entonces, la ventaja de aquí es, te digo, todos yo creo que traemos la intuición, pero ¿qué tanto le haces caso? En este caso era de, yo no tenía más opción más que confiar en mi intuición, y yo creo que esa intuición también son los mensajes de Dios, de ángeles, de lo que tú quieras, ¿no? Esa es la vocecita de sí, no, bueno, pues puedes darle la oportunidad. Entonces, yo siempre le he dicho que Espacio y yo nos movemos sobre intuición, y es creerle, y también esa fe. Recuerdo mucho que me decía mi ex jefe, hay que tener tu granito de fe para tu proyecto y para ti. Entonces no te muevas de ahí. Y eso es lo que he hecho, mi intuición, y es lo que mueve ahorita mi vida. Y cuando llegan personas y llegan terapeutas y todo, la intuición, ser un poquito más susceptible, más como a abrirte a los mensajes. Y leía hace poco que los mensajes, todos los mensajes están destinados para ti. Más bien, ¿qué tanto tú estás poniendo como esa atención? Y tampoco en la histeria de, pasó la mosca, ya me dijo que sí, ya, no. O sea, yo creo que también tenemos que ser como muy conscientes y muy realistas al de, esto sí puede ser, esto no puede ser, ¿no? Pero yo creo que también está como esta parte de demostrar y de ver lo que también somos capaces de escuchar y de sentir. Entonces, Espacio y yo nos movemos por intuición ahí, y es algo bien bonito porque empiezas hasta a generar confianza en ti. Entonces, es esa puerta en la que se abre y que dices, bueno, pues hay un montón de gente que me llega y sí, dame tu currículum, dame qué has hecho, porque también es un tema muy importante porque es una salud espiritual, que esa es yo creo que la más importante. Yo no podría permitir que le sacaran el dinero o X cosa y saber que la chava llegó mal o la persona llegó mal y se va peor. Es algo que sí no me lo imagino. Entonces ha sido un proceso bien padre esta parte de intuición, porque es donde la abrazo así de, o sea, sí era real lo que me está diciendo, ¿no? Igual apenas tomé un curso de registros akáshicos
Y entonces me hizo más vulnerable, me hizo un poco más intuitiva y es ahora la confirmación de sí, esto no, puedes trabajar con esto, puedes modificar, puedes dar chance. Es algo que yo creo que todos tendríamos que tener en cuenta y escuchar esa vocecita. Es algo que yo creo que sí se lo recomiendo así total, escuchar esa vocecita porque es lo que te está hablando y lo que te puede salvar y lo que puedes redireccionar. A veces nos sentimos bien perdidos. Súper perdidos. ¿Y cuántas veces sí han llegado pensamientos en el de, oye, es por acá, o puedes hacer tal, o te dan el trabajo y tú así de, ay no, o tienes tal oportunidad, no, pues quiero más, quiero tal. O sea, yo creo que también es tener esa humildad, sentarte y escuchar. Yo tomé igual un curso muy pequeño, bioenergía cuántica, y las meditaciones las hacíamos tocándonos el pulso, y nos decía el facilitador, es que la respuesta está en tu corazón. Entonces, cuando no sepas qué hacer, lo único que es siéntate, o sea, ni en cualquier lugar, escucha tu pulso, toma tu pulso, escucha tu corazón y pregúntale y te va a responder. Y entonces fue una práctica que hicimos, y la realidad es de que sí. De repente nos ciega todas las dudas que tenemos, los pensamientos, no los logramos controlar. Y entonces por eso andamos bien volados y bien histéricos y ¿ahora qué voy a hacer? O sea, sí se vale porque es la parte muy humana. Pero a medida que controlas tus pensamientos y te centras y dices, a ver, espérate. O sea, ¿cuántas veces hemos actuado emocionalmente y le hemos regado? Bien. Uy, infinidad de veces, cañón, oye. O sea, cuando no controlas el pensamiento y te quedas así. No te quedas con el coraje, no te quedas como esta parte tan emocional o tan explosiva, pero ¿por qué no te controlas tantito? Y es así, espérate. O sea, ¿qué quiere decirme en la vida? ¿Qué quiere decirme en los mensajes? Pero no nos detenemos a escuchar. No nos detenemos tampoco a escuchar como ese latido de corazón y escuchar el mensaje tal cual, y por qué tampoco se lo preguntamos. Estamos también teniendo la aprobación de Enrique, sugiéreme tal, apenas subí un meme en mi Face así de no cuentes tus planes, ¿no? Y ya voy al poco ratito a contarle al del taxista, oiga, écheme la mano, ¿cómo ve usted? Y eso es lo que hacemos de repente, enfocarnos a muchas personas, sabiendo que ellos es así de acuerdo a su perspectiva, a su sentir, a lo que están viviendo. Pero cuántas veces sí nos detenemos a sentarte así en el piso, además si quieres en el piso para que ancles y realmente preguntarte, ¿es lo que quiero? ¿Voy por aquí? ¿Por dónde más o menos? Es algo que nos olvidamos de nosotros también. Si te gusta, si te vibra, y muchas veces nos pasa eso, yo lo considero en el trabajo. Cuando tienes un trabajo que ya no te genera, que no te vibra, que nada más estás ahí porque dices, es que tengo la necesidad, es que el dinero, y te haces 1000 cosas en la cabeza. Pero yo pienso y considero que es súper importante tu estabilidad emocional, tu estabilidad física. Y si estás en un lugar donde te está consumiendo todo lo que te da energía, no. Y muchas veces nos da miedo soltar eso, porque creemos que es seguro. Pero hubo una situación que pasó a nivel mundial que nos sacudió y que definitivamente nos dijo, no tienen absolutamente nada seguro. O sea, no, ni la vida. En cualquier momento uno puede partir. Y hablando de este tema, Caro, que es muy importante y es importante compartirlo con ustedes, en este sentido de la espiritualidad también es una elección. ¿En qué tú quieres vivir? ¿En qué espiritualidad quieres vivir? Porque hay frecuencias vibratorias. ¿Quieres vivir tu espiritualidad desde una vibración alta o una vibración baja? ¿Quieres vivir una espiritualidad desde la luz o una espiritualidad desde la oscuridad? Pero esa es una decisión, porque hay muchas alternativas en cuestión energética, y hay gente que es muy espiritual en los lugares a donde va y vibra muy bajo, y también es de respeto, ¿no? También decir, va sin bronca, pero yo ahí no entro. Yo ahí no entro porque mi frecuencia vibratoria no es la misma. Y esa es una elección. ¿Cómo tú quieres vivir tu espiritualidad? ¿En qué parte quieres tú desarrollarla? Por eso, este podcast se llama Enriquece tu vida. ¿Cómo tú enriqueces
cada espacio de ti, cómo es que tú le haces para seguir transmutando esas cosas que a lo mejor y a veces no puedes avanzar y que no encuentras la respuesta. Carito, estamos a punto de llegar a la recta final de este episodio. A mí me ha encantado y me ha gustado muchísimo, que yo espero que no sea la última vez. Este foro, este espacio está abierto para las veces que tú quieras venir y platicar de temas muy interesantes, como por ejemplo el día de hoy de nuestros despertares espirituales. Y dentro de estos despertares espirituales que tenemos pues constantemente, ya cuando estás inmerso en este mundo de conexiones, y hablamos de conectar contigo, con tu yo interior, con esa voz interna, con ese niño interno, con esas huellas de abandono, con esas heridas de la infancia, con todo lo que tiene que ver con tu formación personal y profesional también, pero al mismo tiempo reconocer que vivimos en un planeta lleno de vida, que debemos de respetarla, que debemos de agradecerle por el oxígeno que nos da a través de los árboles, a través de las plantas, a través de los minerales de la tierra. Es un tema bárbaro que seguramente quienes no están relacionados con esto, si pinches locos, güeyes, drogados, fumados, quién sabe dónde chingados fueron a meter. Pero quienes nos hemos dado el chapuzón a aventurarnos a disfrutar de la vida, a vivir bien, a sentirnos bien, a enriquecer nuestra vida, te das cuenta que hay que conectar. Por eso yo en radio tenía un programa que se llama Conectando Contigo. Lo que es la parte de las conexiones, la parte del enriquecimiento personal, espiritual, financiero, emocional, siempre me ha gustado, Caro. Siempre. Y esa palabra de conexión siento que tiene muchísima fuerza. Actualmente, Caro, ¿con qué conecta? ¿Con qué elemento crees que tú conectas más? ¿Con qué situación? ¿Con qué forma de tu vida personal o laboral conectas? Que digas, este es mi anclaje y con esto yo sé que Caro ha salido adelante. Yo estoy segurísima que es conmigo, así de repente sentir en la materia, en el ego, en lo humano, el abandono de todos, y entonces no te tienes más que a ti. Y yo me acuerdo mucho que hace algún tiempo hubo una situación de pareja así de hasta ahí. Y entonces fue así de, ¿y ahora? ¿No? ¿Con quién sales? ¿Con quién tal? Y fue así de, pues ni modo, te tienes a ti. Y entonces me vi abrazándome en la noche solita, así de, no te tienes más que a ti. Abraza tu corazón, me agarré mi peluche y estoy conectada conmigo. Y algo bien importante y como mucho que valoro con las ancestras. O sea, con todo el linaje que traemos, que de repente es muy abandonado porque estamos aquí en el presente, pero y todas tus ancestras que han estado atrás de ti, ¿no? Yo creo que esas también puedo yo sentirles a veces su dolor, pudo haber sentido quien estuvo abandonada, quien no estuvo reconocida, pero ahora con todos los procesos que he estado viviendo que han sido muy dolorosos, y no quiero decir que para todos cuando tengan un despertar o estén en sus procesos tiene que ser tan doloroso porque cada quien lo vive de diferente manera, para mí siempre han estado. O sea, Ángeles me lo enseñó y se ha sido así como el estar siempre, el que me respaldan, el sacar la fuerza de ellas, alguien decía así de, hasta la putería si quieres, ¿no? Pero es esa fuerza, y no me refiero con ese afán de ofender, sino también ser lo suficientemente femenina, tener esta conexión con ellas, contigo, es como una sola línea que te vincula en el corazón, ¿no? Eso es como en la parte mía. Y de elementos, yo soy aire, y entonces me encanta mucho sentir el aire así frío, irme a los bosques y caminar es algo que me llena mucho esta parte del elemento. Obviamente también está fuego, están los inciensos, pero no, me quedo definitivamente con el frío, con sentir el aire, con caminar en el bosque, en el río. Es algo bien bonito porque también es sentir precisamente esa conexión con ellos y con los elementales. Y me acuerdo mucho que iba a los bosques y les decía a un amigo con el que iba,
pido permiso a los elementales para que me dejen entrar y su semillita y así de loca, ¿no? Entonces, pero la realidad es de que sí te contestan, sí te sientes como apoyada, sí te sientes muy diferente a como si anduvieras en otros lados. Obviamente todo tiene energía y todo podemos conectar hasta con personas, ¿no? Hacer como ese clic que no con cualquiera, ¿no? Y no porque seamos muy mamilas o tú sí, tú no, muy selectivos, pero a final de cuentas yo estoy segura y apenas lo platicábamos un fin de semana que tuve un evento que decíamos que la familia álmica es la que siempre está ahí, ¿no? Y que de repente te llega y no sabes ni por dónde, pero están ahí apoyándote. Esa familia álmica es la que también te enseña y te sostiene y tienes esa conexión. Híjole, es que son tantas cosas en este tema que en un episodio no nos dan, ¿eh? O sea, son muchísimos elementos que debemos de tomar, como por ejemplo la parte ancestral. Y me gustaría que vinieras nuevamente aquí a otro episodio. O te traigo a alguien y hablar, para hablar de la parte ancestral. O sea, es que es un tema bien bárbaro y que debemos de tocar muy a fondo. Pero también es cuestión de reconocer y de respetar. Sí. Y ahorita que hablabas acerca de los elementales, mucha gente dice, ay, no manches, pinche gente loca, enferma. Pero no, desafortunadamente los seres humanos, Caro, nos hemos sentido dueños de todo, ¿no? Dueños de construir, dueños de deshacer, de tirar un árbol, de tener una franquicia. Y está bien, porque la vida te ha dado la oportunidad de generar ingresos, negocios, fuentes de empleo. Pero ¿cuántas veces le pedimos permiso a la tierra de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, quiero construir aquí mi hogar. Quiero construir aquí mi casa, que la casa es la infraestructura, pero el hogar es todo lo que llevas interno. Tu familia, tus hijos, la gente que forma parte importante. Ahorita que hablabas acerca de las familias espirituales o álmicas, a mí me pasó en un lugar cuando fueron a una como celebración de puras familias y yo llegué solo, Caro, solito. O sea, yo no tenía familia para aquel entonces. No es que no tenga, sí tengo, pero desafortunadamente cuando tienes conflictos vas caminando solo por la vida. Porque no congenias, porque no le haces caso, porque eres el rebelde, porque eres la oveja negra, porque eres el que no haces caso, qué sé yo, por miles de circunstancias. Y hay quienes nos ha tocado ir caminando así. Llego yo, pasan todas las familias, van papás, hijos, y van pasando hasta enfrente porque pues los van como bendiciendo y diciéndole cosas bonitas, ¿no? Cuando veo que pasan todas las familias y me quedo yo sin nadie a mi lado, troné como chinambina, porque es feo de repente verte solo y decir, ¿y ahora con quién estoy, no? Y me agradó porque me volteó a ver Araceli Tapia, que te mando un saludote muy especial, y también Romy, un saludo, Romy. Se acercaron una en cada lado y me dijeron, no estás solo, Quique, aquí está tu familia espiritual. Y entendí. Desde ese momento yo entendí que solo no estaba y que estaba yo preparado para iniciar ese camino. Y hoy Dios, la vida, el universo, las constelaciones, como le quieras llamar y le quieras mover, hoy tengo una familia. Y lo agradezco porque es más de lo que pedí. Eso sí te puedo decir que fue un premio triple que yo no esperaba. Pero también eso se reconoce y se agradece. Pero es con lo que conectamos, Caro. Y hoy estoy conectando contigo para enriquecer la vida de las personas que nos escuchan a través de Spotify y que también nos ven a través del canal de YouTube. Y para que sigan haciendo esas conexiones, ¿a dónde te pueden encontrar tu negocio, tu espacio para talleres, conferencias? Estoy en Agustín Millán, 210 San Pedro Texcoco, por los caldos Don Cruz. Uy, famosísimos. Ahí enfrente es una cerradita, es un edificio de tabique. Igual, si quieren, el número es 595-113-4071 y en redes sociales como Espacios Zen 1320. Ahí damos yoga, meditación, encuentro de mujeres, que ha sido una parte bien bonita, los círculos de mujeres, que también me gustaría que Belén estuviera aquí porque es una parte importante el poder apoyar a todas estas mujeres que han sido muy lastimadas, que hemos sido muy lastimadas, y entre todas no es juzgar, simplemente es un acompañamiento. Tenemos faciales,
masajes energéticos, masajes descontracturantes, de todo. Entonces revisen la página y van a poder encontrar todo lo que hemos subido, lo que tengo, y pues van a haber más experiencias más bonitas. Seguro estoy que sí, así que atrévete a disfrutar de cada experiencia, porque recuerda que en Espacio Zen 1320 meditas, expandes y trasciendes. Soy Enrique Martínez y estamos llegando a la recta final de este episodio con Carito. Muchísimas gracias, Caro, por aceptar esta invitación. Gracias por venir a este espacio y cuando quieras tú puedes regresar. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron. Muchísimas gracias, Betty, que está atrás. Y pues nada más es seguir agradeciendo este espacio, este lugar, este medio también, quién eres, para que podamos difundir y que pueda llegar a más personas. Y nada más, algo bien importante es los procesos y el despertar. No es tampoco tan mágico, tan doloroso, pero realmente te cambia la vida, ¿no? Como decías ahorita de tu familia, realmente volteas y ves el cambio. Es un recorrido muy largo de repente, muy doloroso, pero al final es bien bonito y encuentras tu familia álmica y encuentras mejoras en algunas situaciones, y contigo está la gente que tiene que estar hasta el final. Definitivamente, y eso me ayuda a enriquecer mi vida y también para seguir creando más contenido a través de los medios digitales. Gracias a la producción Betty, que está atrás de las cámaras, que está checando el audio, que está siempre al pendiente. Gracias porque eres pieza fundamental en Enriquece tu Vida, el podcast. Yo soy Enrique Martínez. Carolina Flores. Y juntos estuvimos a través de Enriquece tu Vida, el podcast.